hablarles un poco del eje Amazonas, que es el que involucra Ecuador. Este une el Atlántico con 3 puertos del Pacífico: Tumaco en Colombia, Manta y Esmeraldas en Ecuador y Paita en Perú. Incluye 3 enormes ecosistemas de gran complejidad cada uno de ellos: la costa de 3 países, la región interandina y la selva amazónica. Para realizarlo se necesitan enormes obras de infraestructura en puertos marítimos, fluviales y aéreos, carreteras, transporte fluvial, y atravesará zonas de potencial hidroeléctrico, producción petrolera, soya, madera, piscicultura y pesca. El eje Amazonas está conformado por 7 proyectos, un proyecto amplio y varios proyectos complementarios. Se plantea la construcción de megapuertos, puertos, aeropuertos, carreteras e hidrovías. Para Ecuador, la parte más visible de su integración al IRSA es el proyecto intermodal Manta-Manaos, parte del eje multimodal Amazonas que atraviesa Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, y el objetivo es unir la cuenca del Amazonas y el Mediterráneo con la cuenca del Pacífico. Manta es la puerta de entrada, el puerto de Manta en Ecuador. Está concebido como un gran megapuerto de tránsito o transferencia, como un inmenso terminal de contenedores desembarcados por buques de gran calado, denominados de quinta generación. Entre los puertos del Asia y el Brasil es la puerta para la enorme producción china y de salida de la producción brasileña, agrícola y minera para el área del Pacífico. A través de carreteras se conectará con la hidrovía del Napo, de la que voy a hablar. Con el megapuerto de Manta se busca maximizar el volumen de intercambios y minimizar los costos. Manta ya posee un aeropuerto internacional a 5 kilómetros que incluye una base militar norteamericana, puesto clave dentro del Plan Colombia y el control del Canal de Panamá. El gobierno de Rafael Correa ofreció en Beijing hace poco a China, una vez concluida la presencia norteamericana, esta base. La ruta se complementará con 2 aeropuertos internacionales, el de Quito, que está en construcción, y el de Tena, y el puerto fluvial de transferencia de Providencia, puerta de entrada en la hidrovía del Napo. La salida al Atlántico pasa por el puerto de Manaos, en la salida al Amazonas y luego por Belén. La retórica ambiental del gobierno de Correa debe ser analizada y denunciada, pues está impulsando proyectos económicos extractivistas en el sector minero e, insisto, profundamente interesado en el IRSA. Es por eso que el gobierno de Correa se opuso con tanto tesón a que en la nueva constitución ecuatoriana aprobada en el referéndum del 28 de noviembre pasado, con mi voto sí, voto crítico, se incluya el consentimiento previo de las comunidades para los proyectos de desarrollo, que en cambio se había en la Constitución neoliberal del 98. Y se opuso también al tema del consentimiento previo de las comunidades. Uno de los efectos ambientales más peligrosos de la Manta-Manaos es el dragado del río Napo y los peligros que existen sobre la reserva natural del Yasuní, de la que habla muchísimo el gobierno de Correa. Esta reserva será afectada por la hidrovía del Napo. El Napo y la reserva están en plena zona de producción petrolera. El dragado frecuente, porque no va a ser por una sola vez del río Napo, removerá los sedimentos y desechos de la contaminación de los últimos 35 años, provocando en un primer momento la movilización de 82 millones de metros cúbicos de sedimentos, que se calcula que se movilizarán en 17 millones de volquetes. Estos sedimentos serán depositados en enormes piscinas en los flancos del río, sin considerar que en el flanco derecho, insisto, es el Parque Nacional Yasuní, y en el izquierdo, cientos de chacras de comunidades quichuas y poblados de colonos. El Napo es fundamental para la vida en el Yasuní. El Yasuní tiene 9.820 kilómetros cuadrados, ha sido declarado como reserva de biosfera por la UNESCO en 1989 y es una de las 200 ecorregiones prioritarias más importantes del planeta. A pesar de todas las advertencias que se han hecho en Ecuador y en otros lugares, el presidente Rafael Correa declaró en agosto pasado en Paraná que los impactos ambientales, esto es textual,
sobre el Napo son mínimos, las carreteras están hechas, solo hay que hacer un dragado en el río Napo. La idea es habilitar la hidrovía las 24 horas, los 365 días al año. A pesar de toda su defensa, el presidente Rafael Correa no ha logrado realmente explicar las ventajas estratégicas del Ecuador, específicamente del Ecuador, en el proyecto Manta-Manaos, por lo que yo insisto, esta es una forma perversa de integración más bien hacia afuera. Más allá de ocasionales fuentes de trabajo, de una activación del comercio y de aranceles de aduana, las grandes ganadoras serán empresas constructoras que son especialmente brasileñas y argentinas, transnacionales brasileñas, los intereses de China y los sectores empresariales locales que hagan negocio con ellas. Este es el viejo esquema neocolonial. La modalidad para construir el proyecto parece ser la modalidad llamada en Ecuador, no sé si en otros países, llave en mano. Correa concesionó ya a la empresa Hutchinson sin concurso alguno la construcción y operación del puerto de Manta. Se están movilizando recursos del Estado ecuatoriano para la construcción y reconstrucción de carreteras en el tramo Manta, Puerto de la Providencia en el río Napo, sin contar para esto con autorizaciones de ningún ministerio, incluido el Ministerio de Ambiente del Ecuador. Ha sido construido este puerto en el río Napo por la empresa Puerto Napo Providencia, constituida por capitales brasileños y ecuatorianos. El dragado del río lo realizarán las mismas empresas argentinas que operan la hidrovía del Paraná, Hidrovía S.A. y EMEPA. Esta última es propiedad del empresario argentino Gabriel Romero, muy cercano al círculo de los Kirchner, con los cuales se habría acordado la operación también de la concesión de la hidrovía del Napo. Hay enormes riesgos futuros también de concretarse proyectos como el IRSA. No voy a detenerme en lo que ya ha producido el IRSA en el caso de Brasil. Voy a simplemente hablar de varios riesgos futuros muy claros. Mayor presencia militar de otras potencias, incluidos Estados Unidos, y conflictos entre países, desplazamientos de población, destrucción ambiental, cambios climáticos, problemas sanitarios, aumento de la desigualdad económica, fortalecimiento de los sectores dominantes que logren beneficiarse de los proyectos, en fin. Frente a esto, frente a esta situación, hay tareas políticas. Es necesario, sería muy importante en esta reunión, pronunciarnos sobre otro tipo de integración, insistir sobre una modalidad de integración bolivariana de la que yo hablé al comienzo. Y es necesario hacer una denuncia muy clara de lo que serán los efectos perversos, negativos del IRSA y rechazar la Manta Manaos. Muchas gracias. Gobierno Bolivariano.